A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. ¿Se escucha? No era parte de mi introducción, pero mientras cantamos la canción el himno de Santo, 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 justo en la semana, el Señor me dio la oportunidad, me ha dado por varias semanas la oportunidad de enseñar una clase que se llama Religiones Mundiales. Y comenzamos a ver acerca del judaísmo y explicaba la clase cómo funcionaba el asunto de los sacrificios. Para muchas personas que no son cristianos, toda la cuestión de sacrificar a la oveja y demás, o el cordero, resulta bastante extraño, bastante sangriento. Y les decía que una manera de entenderlo es entendiendo la seriedad del pecado y las consecuencias que trae el pecado. O sea, un niño que ha sufrido abuso, simplemente vamos a decir, Dios te perdona y ya está. ¿Qué pasa con la herida que va a llevar para toda la vida? Y explicando eso, algunas personas como que asentían y decían, bueno, tal vez no me cuadra igual, pero ahora entiendo que si se interpreta de esa manera, tiene cierto sentido. Y al cantar Santo, 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 repetíamos esa fórmula que nos recuerda el abismo de diferencia que hay entre yo y Dios. O sea, la santidad, diría el teólogo Karl Barth, el totalmente otro que es Dios y lo que soy yo. Y recordar que en Cristo tenemos esa entrada a Dios es enorme. Bueno, el pasaje y la historia que hemos estado viendo, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la promesa, de cómo la promesa tomó un lugar preponderante en la historia, específicamente en los últimos años de Jacob, y cómo también podemos ver esas verdades reflejadas en nuestra vida. Pero antes de iniciar me gustaría que pensáramos un poquito acerca de la fuerza de la promesa y qué tanto la promesa o las promesas toman un rol importante en nuestra vida y en nuestra sociedad del día de hoy. Las promesas y el compromiso que viene en las promesas es parte de gran cantidad de las cosas que hacemos hoy. Por ejemplo, el dinero. El dinero es fiat, es una promesa, hay una promesa detrás del dinero. Anteriormente, el dinero era como una especie de pagaré. Entonces decía el banco, póngale, agropecuario pagará 10 pesos en oro al portador de este billete. Entonces uno podía agarrar ese billete e ir al banco y el banco le tenía que dar 10 pesos en oro en vista del billete, ¿no? Era un se pagará. Y eso era una promesa. O sea, yo tenía que tener la posibilidad de ir al banco y tener ese dinero envuelta, ese oro envuelta. Entonces mi billete era una promesa de un valor, una promesa. Ahora ya no funciona así. Ahora nuestro billete y el valor de ese billete va subiendo, bajando de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, la Reserva Nacional y demás. De hace 10 años nuestro billete de 10 quetzales compraba 10 Tortrix. Ahora compra 10 Tortrix, pero con la bolsita a la mitad, ¿verdad? Y de repente anuncian, ahora tenemos una bolsa más grande a $2.50. Y es la misma bolsa que antes vendían a $1. Y bueno, nos dieron la cara. Justo ayer fuimos con mi esposa a comprar un batido. Y le preguntamos, ¿cuánto está el batido? 40, creo. Antes estaba 25. Sí, pero ahora le ofrecemos otro a 20, ¿no? El de a 20 es una cosita así. El que comprábamos antes ya lo subieron, pero ahí las empresas van haciendo sus ajustes, ¿verdad? Como sociedad también, la promesa y el compromiso importa mucho. O sea, una boda, a fin de cuentas, es un compromiso, es un pacto que conlleva una promesa. Yo voy a amarte, voy a comprometerme a esto y tú te vas a comprometer a esto otro.
Un contrato comercial también. La amistad también. Hay una promesa de lealtad implícita. Y tristemente, lo que han visto muchos economistas es que a nivel macroeconómico, perdonen la palabra, yo sé que es muy temprano para andar hablando de esas cosas, pero a nivel grande de economía, nuestra sociedad funciona bajo una promesa. Y esa promesa es que se seguirá aumentando el nivel de partos, existirá mayor crecimiento poblacional, lo cual traerá mayor crecimiento económico. Todo funciona bajo esa premisa. Los bancos funcionan bajo esa premisa. Los ingenieros funcionan bajo esa premisa. ¿Por qué estamos levantando tantos edificios? Porque se sobreentiende que va a haber mayor demanda de habitaciones y de vivienda. Pero ¿qué pasa cuando esa demanda deja de existir? Nosotros no sabemos cómo puede funcionar y no sabemos qué va a pasar si se llega a dar, pero hay muchas personas que predicen que precisamente eso va a pasar. Que el nivel de población va a llegar a un pico y después de llegar a ese pico va a empezar a bajar. Y cuando llegue ese pico, los cambios que traerá serán enormes. Porque ahora, ¿cómo medimos la prosperidad de una nación? Por el crecimiento económico. Si no hay crecimiento poblacional, ¿qué pasa con el crecimiento económico? Y empiezan a darse una serie de cambios en cascada que va a cambiar completamente la forma en que entendemos el mundo, de acuerdo a algunas predicciones que obviamente pueden estar equivocadas. ¿Qué ocurre en los países, por ejemplo, donde la tasa de nacimientos y demás no crece? Pues en algunos casos suben tasas de interés, se intenta controlar la liquidez de dinero, se desencadenan efectos y factores que van a necesitar reajustar la economía. En ocasiones se genera menos crecimiento, en los peores se genera recesión. Y así funcionan nuestros bancos. Se presta y se espera el retorno. Los bonos nacionales prometen un retorno. Las acciones prometen resultados y retornos con ganancia. Pero cuando esto no pasa, ¿qué ocurre? También tristemente las promesas a nivel social llegan a fallar. Los matrimonios cambian y fallan. Las amistades se traicionan. Pedimos promesas y muchas veces somos los primeros en romperlas. Y cuando llegamos a la Biblia y desde nuestra fe entendemos las promesas, a veces existe cierta concepción un poquito simplista de las promesas del Señor. O a veces en el caso, por ejemplo, de Job, volteamos a ver al pobre y al desamparado y decimos, bueno, Señor, ¿no dijiste que a la viuda y al pobre y al desamparado los defenderías tú? ¿Y cómo es que está muriéndose de hambre? ¿Y cómo es posible, Señor, si yo te he servido, que en mi vida ahora haya incertidumbre y desolación? Y volteamos a la Biblia y preguntamos por las promesas de Dios. Para nosotros a veces son un cliché, una fórmula. Pero realmente en la Biblia las promesas de Dios toman un lugar preponderante. Y a diferencia de la promesa humana, tiene un componente muy distinto. Verán, para los hombres, para los seres humanos, una promesa, y tomo la definición de la RAE, es un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ella una fórmula fija. Pero ¿qué pasa? Yo puedo prometerle a una persona que le voy a pagar algo. ¿Y qué ocurre si pierdo mi trabajo? ¿Tengo la solidez y la liquidez financiera para cumplir esa promesa? En ocasiones no, porque nosotros no controlamos el futuro. En cambio, las promesas del Señor son muy distintas, porque Él es, porque Él sabe todo, porque Él no cambia. Y ahí hay un cambio muy distinto. Un cambio muy distinto. Y bueno, vamos a ver en el relato de nuestra historia del Génesis. Recordarán dónde quedamos la semana pasada y ubicarán probablemente la explicación que Rolando nos hizo acá
tenía la bendición, Jacob, de dos jóvenes, Efraín y Manasés, y cambia drásticamente Jacob la manera en que se venían dando las bendiciones sobre el primogénito, y le da una bendición muy especial a los hijos de José. Y bueno, después de eso nos topamos con el siguiente pasaje. Este es Génesis 49. Entonces vamos a estar hablando acerca de Génesis 49. Y si gusta acompañarme con su Biblia, yo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Génesis 49. Entonces, Jacob reúne a sus hijos y antes de llegar a esto, quisiera que recordáramos brevemente la importancia de la bendición que conllevaba en la cultura semítica, y no solamente eso, sino la importancia que conllevaba para Jacob. Para Jacob la bendición del padre era muy importante. ¿Alguno de aquí se acuerda qué había hecho Jacob con tal de tener la bendición de su padre? Había engañado a su padre. Y si nos ponemos a pensar tantito, es irónico. Es como, esperas recibir una bendición engañando a tu padre, como que si hay un componente espiritual en esa bendición, ¿por qué engañas a tu padre? Pero también la bendición conllevaba cuestiones económicas, de primacía y demás, y por eso podríamos entender que por ahí agarró Jacob. Pero la bendición para él era muy importante. Y él le importaba tanto el tener esa primacía, en ese caso la primera bendición económica, que la robó. Ahora, no solamente eso, Jacob hizo algo muy interesante también anteriormente. En el capítulo, si nos vamos al capítulo 32 de Génesis, Jacob, recordarán en la historia que él huye de Labán. Y después de huir de Labán, se entera que su amigo Esaú, él había huido de Esaú. Es más, cuando va con Labán, él va huyendo porque temía que su hermano lo pudiese matar. Se entera que Esaú venía a su encuentro y entra en angustia. Entra en angustia porque seguramente no podría contra su hermano. Y entonces en la noche se topa con un ángel bastante controversial. Algunos han entendido ahí del ángel del Señor, otros han ido más allá y pensado que es una cristofanía. Probablemente era el ángel del Señor, ¿no? Y él lucha contra el ángel. Él lucha contra el ángel y en el versículo 20, voy a leer del 22 al 27. Aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, le tocó la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. Y entonces Jacob dice: no te soltaré si no me bendices. Le respondió Jacob: ¿cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. La primera vez que Jacob buscó bendición, lo hizo de manera engañosa. En la segunda, usó todo lo que tenía para tener esa bendición. Y Dios se la dio. Y el fundamento de esa promesa que él ahora pasaría a sus hijos, lo encontramos en el pasaje que vimos la semana pasada anteriormente, en el 15 y el 16, del 48. El Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. La razón por la cual él daba esa bendición era por el Señor. Y no es un punto central en este asunto, pero a los jóvenes esto nos podría llamar fuertemente la atención. ¿Cuántas veces nosotros desdeñamos la bendición de los padres, el respeto y la honra a los padres, cuando eso es algo tan central una y otra vez en la Biblia?
Tenemos el caso, por ejemplo, de Jesús con padres, ambos padres humanos, ambos padres pecadores. La bendición y respeto a los padres no solamente tiene que ver cuando hay padres que aman al Señor, también en medio de su propia pecaminosidad. La bendición del Padre. Pues bueno, la manera en que Jacob da la bendición a sus hijos, tal pareciera que lo que él cuenta en todo el 49 es una especie de lemas. Cuando leía esto y lo investigaba, no sé si ustedes han escuchado de los lemas que había en las casas reales. Por ejemplo, el lema nacional que tenemos en Guatemala. ¿Alguien sabe cuál es el lema de Guatemala? El himno lo sabemos. ¿Y el lema? Libre, crezca. Ahí se acordaron, muy bien. El lema nacional. Había casas reales que tenían lemas también. El lema. Y el lema implicaba no solamente su identidad en cuanto al pasado, sino lo que se proyectaban hacia el futuro. Y tal parece que la bendición, en este caso de Jacob, implicaba una idea similar. Interesan mucho en este caso los lemas que sí se cumplieron, pero también los lemas y predicciones y profecías y bendiciones que se cumplieron de manera distinta. Y en este primer caso quisiera llamar profundamente la atención hacia los elementos de la gracia que encontramos en toda esta profecía de Israel, de Jacob. Primer caso tenemos el de Rubén, lo hemos hablado ya. Tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste, él subió a mi lecho. Y podríamos pensar, bueno, ¿no dice también la Biblia que los pecados de los padres no iban a correr sobre los hijos? Sí, pero también los pecados y las acciones de los padres dejan una impronta en la actitud y el ADN de los hijos. Incluso recientemente se han dado los estudios sobre la epigenética que intentan entender si hay hasta relación entre acciones y la genética. Todavía está en pañales y todavía no se concluye nada, pero es un asunto muy, muy interesante. Y en el 5 tenemos el caso de dos hermanos, Simeón y Leví. ¿Ustedes se acuerdan qué habían hecho Simeón y Leví? Simeón y Leví eran aquellos hombres de rápida chispa, que cuando ultrajan a su hermana Dina, deciden vengarse y arrasar un pueblo entero. Simeón y Leví, leo del versículo 5, son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob, los dispersaré en Israel. Y si vemos el mapa de las 12 tribus de Israel, vamos a ver a la tribu de Simeón. De acuerdo a la mayoría de los mapas, Simeón se encontraba adentro de la tribu de Judá. Adentro. En cierta manera fue absorbida por la tribu de Judá, cumpliéndose aquí lo que decía Israel. ¿Y qué pasa con la tribu de Leví? De nuevo, si vamos al mapa y buscamos la tribu de Leví, no la encontramos. Pero en la tribu de Leví hay un elemento de gracia muy interesante. Y no tendremos tiempo para ver el pasaje, pero lo podemos encontrar en Éxodo 32. La debilidad de Leví y Simeón, que en cierta manera se reproduce en sus hijos, era aquel celo. Aquel celo. Y de nuevo, si a mí me hubieran ultrajado a una hermana, obviamente yo estaría más que dispuesto a hacer lo que fuese. El problema de ellos es que no lo habían llevado a un límite correcto. Pero pasa el tiempo y ese celo, por la gracia del Señor, probablemente se vuelve un celo
santo. Y cuando Moisés sube al monte y Dios le revela los 10 mandamientos, su ley, su corazón, y mientras Dios le revela su gloria a Moisés, su santidad, el pueblo está abajo en gran parranda. Y cuando Moisés baja, dice: ¿quién está del lado del Señor? Y los hijos de Leví dan un paso al frente: nosotros. Y Dios permite que los hijos de Leví sean los que lleven a cabo el castigo de Dios para todos aquellos que habían estado bailando, danzando y emborrachándose, probablemente en orgías, mientras Dios revelaba su santidad allá arriba. Y después Dios le dice a Moisés: yo he separado a la tribu de Leví para que ellos me sirvan. Recordando también de qué tribu era Moisés, de Leví. La debilidad de Leví en su impetuosidad pudo ser luego usada por Dios, el celo y su obediencia justa. Y a veces cuando nosotros leemos de las promesas del Señor, yo no sé ustedes, pero en mi caso me pasa mucho. Yo digo: Señor, tú prometes esto, pero cuando me veo en mi interior, yo creo que esa promesa no se puede aplicar a mí. Por mi pecado, porque me topo al igual que Isaías. Isaías, cuando Dios le da una revelación, llega a Isaías y le dice: Dios, no es posible. Ay de mí, porque vivo en un mundo y en un pueblo inmundo e impío, y mis ojos han visto la gloria de Dios. Y un ángel le toca con un carbón su lengua y le dice: eres limpio. Y las promesas de Dios hacia nosotros, debemos de recordar que no se tratan de nosotros. Las promesas de Dios vienen a nosotros por su gracia. Y en este caso vemos ejemplos incluso de la gracia del Señor aquí. En medio de la incertidumbre hay promesas de gracia para ti y para mí. Hay gracia, y esta gracia y estas promesas con las cuales nos abrazamos en gracia. Tenemos también otros ejemplos. Si seguimos leyendo, tenemos a Judá. Voy a regresar a Judá luego. Voy a leer, tenemos desde el 13 a Zabulón. Isaacar es un asno fuerte. Dan juzgará a su pueblo. El versículo 16 que habla de Dan es interesante. Dan era un hijo secundario. Su madre era una de las siervas, no era esposa, era sierva. Pero dice después: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y probablemente para Dan, que era un hijo secundario, un hijo de sierva, el escuchar: él juzgará como las tribus de Israel. ¿Y saben de qué tribu era Sansón? De la tribu de Dan. Y el 18, cuando está Jacob explicando esto de Dan, sale un borbotón de esperanza. Tu salvación espero, oh Señor. Después pasamos a Gad. Salteadores lo asaltarán, mas él asaltará en su retaguardia por los linderos y el pueblo con los cuales él estaba en la frontera. Aser, Neftalí. En el 22 dice: rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Y aquí tenemos que recordar descendientes de Efraín como Josué, Débora, o en el caso de Gedeón, de la tribu de Manasés. Y constantemente en todo este pasaje vemos ambas. Tanto casos como en el de Rubén, que probablemente, aunque hubo cierto remordimiento, nunca hubo un cambio. Y en otros, como en el caso de Leví, que Dios en su gracia transformó. Tu ADN, tu pasado,
no condiciona tu futuro ni las promesas de Dios. Tu pecado, tus errores del pasado no condicionan las promesas de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Él parte por medio de ambas piedras diciendo y ejemplificando: yo soy el único garante de esta promesa. Y en tu vida y en la mía, el garante de las promesas y las bendiciones del Señor es Él. No somos nosotros. Si Dios está contigo, hay promesas de gracia en medio de la incertidumbre. En ningún momento tú vas a merecer sus promesas. Todas son gracia. Hay otro elemento aquí en toda esta profecía de Jacob, y específicamente se muestra en dos de sus hijos. Y ustedes seguramente recordarán de todos estos relatos que hemos visto, cuáles dos hijos salieron a la superficie y constantemente se mencionaron. El primero, obviamente, es el caso de José. Y en el caso de José, leamos todo lo que dice. El 22 comenzamos: rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon, lo hostigaron. Pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles. Porque José era un hombre fuerte. No. Leamos lo que dice. ¿Por qué fue capaz José de estar firme? Por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor y la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre sus hermanos. Imaginemos por un momento a Jacob durante todos esos años, durante todos los años en los que él añoraba a ver a su hijo predilecto José, en los que recordaba la túnica y solamente recordaba haber recibido esa túnica con sangre, porque recordarán, así fue que se le entregaron. Le dijeron: Padre, encontramos esto con sangre. Y no sé, tal vez Jacob agarró esa túnica y la guardó y volteaba a ver a ella y posiblemente preguntaba: ¿dónde están las promesas del Señor? ¿Dónde están las promesas del Señor? Y tal vez tú y yo también llegamos a ese punto en el cual, al igual que Jacob, estamos preguntándonos: ¿dónde están las promesas del Señor? Al igual que Job, preguntamos: ¿dónde está la bendición del Señor? Y ahora Jacob pudo ver y observaba el plan perfecto de Dios y cómo la bendición de Dios había impactado a todo un pueblo. Y ahora podía decir: por el Dios de tu Padre que te ayuda, por el Dios de tu Padre. Y aquí, mientras estudiaba el pasaje, una gran cantidad de los padres de la iglesia, de los primeros siglos del cristianismo, veía en José y en Cristo cierta similitud. Y esto me recuerda cómo la gran promesa y la verdadera gran promesa que tenemos es Cristo. Ellos, por ejemplo, observaban el hecho de que sus padres amaban entrañablemente tanto a José como a Jesús. Sus hermanos tenían cierto antagonismo. Gente conspiró para hacerles daño. Fueron tentados. Fueron llevados a Egipto. Les arrebataron sus túnicas. Fueron vendidos por precio de esclavos. Fueron atados con cadenas. Fueron acusados falsamente. Fueron situados junto a prisioneros. Fueron exaltados después del sufrimiento. Perdonaron a los que les hicieron mal. Salvaron a su nación. Y lo que el hombre hizo para lastimarlos, Dios lo convirtió en bien. Judá no sabía, pero el arquetipo de José, que estaba
recordando y bendiciendo, se cumplía la perfección en Cristo. ¿Y cuántas veces tú y yo actuamos de la misma manera pensando que la bendición que tenemos que recibir es únicamente una bendición monetaria, una bendición de salud, cuando la bendición plena y más grande la recibimos en Cristo? En Cristo. Y a la par de esto vemos ya el caso de gracia que habíamos mencionado anteriormente, Judá. Voy a pasar a leer el de Judá, que lo leemos desde el versículo 8. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. La palabra Silo se puede traducir como hasta que venga el dueño del cetro. El cetro no se apartará de Judá. Y hemos mencionado también anteriormente cómo Judá es un ejemplo enorme de la gracia del Señor. Una persona que había fornicado con su propia nuera, una persona que había engañado a su nuera, una persona que había dado favoritismo a su hijo mayor, y al segundo hijo, después de perderlo, había dado favoritismo al último hijo y no había cumplido con su palabra. El hombre que fue el de la brillante idea de vender a José, ahora se volvía el cetro. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Por la gracia del Señor. En medio de la incertidumbre hay promesas de salvación. Verán, cuando cantábamos ahorita Santo, 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 yo recordaba cuántas veces en nuestro corazón se ha perdido ese agradecimiento enorme por la santidad de Dios y por su gracia y su perdón. Al participar de la Cena del Señor también hacía un comentario Omar que a veces nos alegramos por un partido de fútbol. Y cuando llegamos a recibir la cena del Señor, en nuestro corazón hay todo menos agradecimiento. Y es por eso que al momento de llegar a un tiempo de incertidumbre, volteamos, al igual que Job, y preguntamos, ¿dónde está Dios? Pero la respuesta a ese ¿dónde está Dios? Está en sus promesas de salvación. Esa promesa que aunque yo no puedo observar en mi interior, Él ya está regenerando un nuevo hombre. Esa promesa de que aunque yo no lo observe en la iglesia, Él ha dejado esa semilla de rebelión contra los poderes de este mundo que oprimen, y esa semilla va infectando de buena manera toda la sociedad. Hay promesas de salvación. Y la última parte que me llamó mucho la atención de este pasaje y que me gustaría compartir sería lo del 28. Comenzamos leyendo el 28, el 49, 28. Después de que de que Jacob comenta todas estas bendiciones, pronuncia bendiciones, cierta manera profecías también, que funcionarían como lemas, ¿no? No sé, por ejemplo, José, rama fecunda, ahí podríamos tener su emblema, rama fecunda, familia de José. Yo creo que Rubén ni siquiera tuvo lema porque no se querían de acordar de lo que habían hecho. Pero después de haber expresado todas estas bendiciones, dice en el 29, después les ordenó y les dijo, voy a ser reunido a mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón elitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró junto con el campo de Efrón elitita para posesión de una sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca. Y allí sepulté yo a Lea. El campo de la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de Et.
Y dice el 33, cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido a su pueblo. Para una lectura superficial, pues simplemente diríamos, falleció, murió. Pero en su deseo y en el deseo que cumplieron posteriormente sus hijos, tenemos un ejemplo claro de lo que la fe en las promesas del Señor puede lograr hacer. ¿Qué había prometido Dios a Abraham? En tu descendencia serán benditas todas las naciones. Y Abraham pasó esa promesa a Isaac. E Isaac posteriormente pasó esa promesa a Jacob. Y Jacob se la pasa no a uno, sino a 12 hijos. A cada uno de ellos les mantiene y les recuerda esa promesa del Señor. Pero yo les hago la pregunta. Esta promesa de haber sido un pueblo numeroso, de llevarlos a tierra donde fluye leche y miel, ¿la experimentaron Abraham, Isaac y Jacob? No. ¿Y cuántas veces nuestra condición y nuestra concepción de las promesas de Dios es tan limitada que esperamos que sus promesas para nosotros necesariamente se cumplan en nuestra vida y de la manera en que creemos? Vayamos a Hebreos. En Hebreos, el escritor de esta carta a los hebreos, que recordarán, él estaba escribiéndole a un pueblo que recordaba estas historias, y un pueblo que recordaba la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Dice lo siguiente, Hebreos 11, el versículo 13. Bueno, desde el 7 habla de Noé, después habla de Abraham, después habla de Isaac y Jacob. Sara también recibió fuerza para concebir. Y el 13 dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y por esa fe Jacob dice, vayan y entiérrenme. La tumba en donde lo enterraron estaba en la tierra prometida. Entonces desde Egipto tuvieron que llevárselo hasta allá, habiendo él muerto. Todos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos. ¿Es tu fe capaz de hacer algo así? ¿Dónde estaba la fe de aquellas personas a quienes Dios les prometió bendición y acabaron torturadas? ¿Dónde va a estar tu fe y la mía si el día de mañana se desata persecución sobre nuestra iglesia? ¿Dónde está tu fe si Dios te da cáncer y mueres sin haber conocido al hijo que tu esposa probablemente pronto tendrá? ¿Será eso una promesa? ¿Y será eso una bendición? La bendición a la que ellos apuntaban era una fe y una promesa que iba hacia el futuro, a la cual ellos no pudieron agarrar, a la cual sus ojos no pudieron observar, pero que estaba ahí. Y ahora nosotros tenemos promesas mucho más grandes. Me gustaría invitarlos a abrir sus Biblias en Pedro, en la segunda carta a Pedro. Dice lo siguiente, el 1:4. Voy a leer desde el 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Y qué promesas se refiere el Señor?
se refiere a promesas de prosperidad económica, se refiere a promesas de salud. ¿A qué promesas se refiere el Señor? Dice, a fin que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de todos los malos deseos. Si tu corazón está en esas promesas, en medio de incertidumbre, hay bendición y paz. ¿Qué promesas había sido prometido? ¿Qué promesas se le habían dado? Según Pedro, se les había dado salud, se les había dado la buena voluntad de Dios. A veces nosotros podemos decir, ya entiendo por qué Dios permitió eso, porque quería trabajar esto en mí. Ahora entiendo por qué Dios me llevó a ese trabajo. Me ha pasado y seguramente a ti también te ha pasado. Pero hay muchos casos en los que iremos a la tumba y nos preguntaremos ¿por qué Dios lo permitió? Y al igual que Jacob, ¿estarás tú dispuesto a decirle a tus hijos, entiérrenme en esa tierra que Dios ha prometido, que yo no observo? Entiérrenme en esa tierra que Él, en su soberanía, le ha otorgado a mi abuelo Abraham, a mi padre Isaac, a mí y a ustedes, por fe. ¿Estás tú dispuesto a que en un futuro, cuando digas tus últimas palabras, puedas decir, Cristo vendrá y todas las cosas serán hechas nuevas? Y aunque me esté muriendo sin entender el por qué, confío en que el Señor es fiel, porque la promesa más grande que me ha dado no es la aparente paz, no es la aparente prosperidad, es ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Es esa la promesa más grande que tenemos. Es esa la promesa más grande que tenemos, y es esa promesa en la que los descendientes de Jacob bendijeron a todas las naciones por medio del descendiente de Judá, Jesús. Hay promesas duraderas en medio de la incertidumbre, y si tu corazón está anclado en esas promesas, entonces tu economía, tus relaciones, tu fe, todo lo que tenemos nosotros se va a ver reflejado de esa manera. Y al igual que Jacob, que mandó a sus hijos a enterrar sus huesos allá sin haberlo visto, de la misma manera tú y yo podremos actuar en fe y decir, aunque no lo entiendo y aunque no lo crea, Señor, aquí tienes mi diezmo. Aunque no lo crea y no lo vea, Señor, yo perdono. Aunque no lo crea y no lo vea, Señor, yo honro a mis padres. Aunque no lo crea y no lo vea, Señor, yo proclamo de tu nombre. Estas son las promesas a las cuales nosotros nos anclamos. Según el Nuevo Testamento, las promesas son el don conferido en gracia. Y qué más grande gracia que la que tenemos en Cristo Jesús. Y en el último pasaje que quería compartir, para aquellos que están pasando por un momento de dificultad, las promesas del Señor no son siempre librarnos, al igual que libró a Sadrach, Mesach y Abednego, pero Él nos promete estar con nosotros.
aunque pases por las aguas, dice Isaías 43:2, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama te abrazará. Él ha prometido estar contigo y conmigo en medio de la incertidumbre. En medio de la incertidumbre hay promesa de gracia. En medio de la incertidumbre hay promesa de salvación. Y hay promesas duraderas, porque no se trata de nosotros, sino se trata del Señor. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque en este relato de Jacob encontramos que cada una de las profecías y bendiciones que daba sobre sus hijos se apuntaba a una realidad perfecta. Y especialmente en el caso de Judá y José se apuntaba a una realidad perfecta, a Jesús, quien fue el cumplimiento perfecto de la historia de José y el descendiente real de la tribu de Judá. Y pedimos, Señor, que al igual que Judá, que les pidió a sus hijos que lo enterraran allá en Hebrón, allá en la tierra prometida, sin haberlo él visto el cumplimiento de tu promesa, él confió, porque nosotros, al igual que él, reconocemos que tus promesas se han cumplido de manera perfecta en Jesús, y aquellas otras que están pendientes en cumplimiento, reconocemos que tú eres el soberano y que nuestra fe en ti debe de estar anclada en nuestra realidad de hijos tuyos y en tu realidad de nuestro Padre eterno. Gracias porque cada una de esas promesas depende, Señor, el cumplimiento de esas promesas depende de ti. Y que al igual que con Abraham tú fuiste el único garante de ese pacto, con nosotros tú eres el único garante. Que esas promesas no dependen de nosotros, Señor, sino de tu gracia. Y gracias, Señor, por la promesa más grande que tenemos, la promesa de un día verte cara a cara. Esa promesa que anunciamos al recordar la Santa Cena, la promesa de que un día te veremos cara a cara, de que un día el pecado no existirá, Señor, de que un día podremos abrazarte en perfección y de que día a día tú nos cambias para llegar a ser conformes al varón perfecto, y que esa, Señor, es nuestra promesa más grande. Gracias, Padre Celestial, por tu fidelidad, porque tú eres santo y eres fiel. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.